Ahí está grabando, así que empezamos de nuevo. Tenemos, bien, vamos a ver estequiometría a partir de la coordenada de reacción, que es la diferencia en el número de moles sobre el número estequiométrico para la especie J. Recuerden que el número estequiométrico era igual al coeficiente estequiométrico, pero con un signo agregado. Si la sustancia J es un reactivo, tiene un signo menos. Si la sustancia J es un producto, tiene un signo más, es positivo. Tenemos que para tener balanceada una reacción, la sumatoria sobre todas las especies de los números estequiométricos por la masa molecular de esa especie tiene que ser igual a 0. Por otro lado, tenemos en un reactor químico dos tipos de comportamiento de flujo. Hay más, puede ser, hay batch y continuo estacionario, que es lo que vamos a ver ahora. Puede ser un reactor semi-batch, puede ser también un reactor continuo, pero no estacionario, sino transitorio. Pero nosotros no vamos a abocar el estudio de estos dos. Ahora, cuando estamos hablando de un reactor batch, bien, vamos a escribirlo. Vamos a escribir el título, si no, no vamos a entender de lo que estamos hablando. En un reactor batch o por lotes, tenemos que el número de cambio de moles NJT menos NJ0 iniciales, el número en el cambio de moles va a estar dado por el número para esa especie en el cambio de moles en cada una de las reacciones que aparece. Entonces vamos a poner varias reacciones. No hay una sola reacción en ese reactor, sino que la especie J aparece en varias reacciones. Esto va a ser igual al cambio en el número de moles para la reacción 1, más el cambio para la reacción 2, para la reacción 3, más el cambio en el número de moles de la especie J en una reacción intermedia I, más el cambio para la misma especie menos NJ0 en la reacción R. Vamos considerando un universo de R reacciones. Bien, entonces tenemos que, para analizar el cambio en una reacción, el cambio de una especie química, mejor dicho, tenemos que analizar qué sucede con esa especie química en cada una de las reacciones. Yo puedo calcular NJ en un tiempo t como NJ0, que pasaría sumando, más una sumatoria sobre M reacciones. M se refiere a reacciones. ¿De qué? De B sub J, que sería el coeficiente estequiométrico en la reacción M, por la coordenada de reacción de la reacción M para en un tiempo t específico, ¿no? El B sub J por la coordenada de reacción en un tiempo específico. Esto sería la cantidad de moles para una especie J en un reactor batch o por lote, donde tenemos varias reacciones, ¿sí? Podemos, si hubieran simplemente una reacción, una sola reacción, fíjense que en este caso
simplemente eliminamos el signo sumatoria. Tenemos que NJ en el tiempo va a ser a la cantidad inicial de moles de J, de la especie J, más B sub J por E en el tiempo T. Bien, esto sería para una sola reacción. Simplemente eliminamos la sumatoria sobre M y epsilon va a ser la coordenada de reacción de esa reacción dada. No hay por qué especificar, otra condición. Bien. Si nosotros quisiéramos determinar el número total de moles, para este caso, no ya el de una especie química, sino todas las moles que tenemos dentro del reactor, lo vamos a indicar con mayúscula, N total va a ser igual al número total de moles que teníamos al inicio, más la sumatoria sobre cada reacción, ¿sí?, de delta N, donde delta N, ¿recuerdan que era delta N que lo habíamos utilizado en un problema? Delta N era la variación en el número de moles. Moles de producto menos moles de reactivo, ¿sí? Entonces, como estamos contando el número de moles totales, el número de moles al final de la reacción en un tiempo T va a ser el número de moles que teníamos al inicio más la sumatoria sobre M de la variación de la cantidad de moles por esto mismo, la coordenada de reacción en el tiempo T. Vamos a colocar acá, se me pasó, totales en el tiempo T. Bien, ¿entienden qué es esto? Esta es la variación en la cantidad de moles. Si teníamos como reactivos 2 moles y como producto 3, esto va a ser más 1. ¿Sí? Y me va a dar el número total de moles en ese tiempo T. Por otro lado, si tenemos aquí el número total de moles, en este caso, va a ser el número inicial de moles para el tiempo T más delta N por epsilon de T. Bien, y tenemos el número total de moles en el caso de una única reacción. En el caso de varias reacciones tenemos que hacer la sumatoria sobre cada reacción. En el caso de una única reacción, directamente delta N por L epsilon. Bien, ¿me van siguiendo? Sí, Después, profe. cuando apliquemos en los problemas, van a ver que es mucho más sencillo de lo que se muestra acá. Bien, profe, acá disculpe. hay muchas letras, pero después vamos a ver que es bastante más sencillo. ¿Sí? ¿Qué decías? Profe, recién entré porque no me daba el internet. ¿El tema es cinética ya o sí? No, estequiometría. Estamos viendo estequiometría. Okay. Ah, ok. ¿Hay algún apunte o el...? Hay un apunte, no lo pude subir hoy, pero se los voy a subir. ¿Sí? Bien, bien. Hay Gracias. un apuntecito para subir y hay Ajá. también un práctico para resolver. Creo que alcancé a subir el práctico y el apunte no hice tiempo. Pero de todos modos, mañana mismo o ahora después de la clase se lo subo para que mañana lo puedan tener. Bien. Ok. Sí. Esto lo Gracias, terminamos y mañana lo terminamos a la teoría, una teoría cortita, y ya podemos resolver los problemas que son sencillos, son problemas de estequiometría, ya analizando o haciendo balance de varias reacciones, no de una única reacción, pero son sencillos, no nos va a llevar mucho tiempo.
Yo Sí, creo que bien. entre hoy y mañana liquidamos todo este tema. Bueno. ¿Ustedes están viendo bien el pizarrón? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, profe. Bueno, no hace falta que le saque una foto. No, no, porque se ve bien ahora. Bien, perfecto. Cualquier cosa me avisan y vamos haciéndolo. Bueno, vamos a borrar un poquito para tener más espacio. ¿Sí? Voy a dejar la ecuación de abajo. Esta sola para una sola reacción. Borré eso. Bueno, no importa. Ahora lo volvemos a escribir. Bien. Teníamos que la coordenada de reacción para una reacción en particular la escribíamos como NJ en tiempo T para la especie J menos NJ inicial sobre el B sub J. ¿Bien? Entonces, si nosotros estamos analizando la especie J con la última fórmula que habíamos escrito para una reacción, bien, en vez de B sub J por la coordenada de reacción, podemos, en lugar de poner esto, la coordenada de reacción, el B sub J por MJ menos NJ0, podemos colocar en su lugar, supongamos que para la especie, el epsilon, para la especie A sería NA de T menos NA0 sobre B de A. Entonces, para cualquier otra especie podemos relacionar el número de moles de esa otra especie con respecto a las moles de A. Bien, porque acá iría B sub J por epsilon, en lugar de colocar epsilon, colocamos aquello, que sería NA en tiempo T menos NA iniciales sobre B sub A. Y esto nos quedaría que NJ de T también podemos calcularlo como NJ0 más BJ sobre BA, NA de T menos NA0. Fíjense que con esto calculamos lo mismo que con este otro, nada más que acá no necesitamos calcular con el epsilon. Podemos utilizar el cambio en otra especie, que por ahí es conocido, para calcular el número de moles finales de todas las otras especies. Conociendo el cambio en una sola especie, podemos calcular el número de moles en todas las otras especies. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Podemos utilizar eso también para calcular el número totales de moles, N totales cuando tenemos varias reacciones químicas. Esto era igual a N total inicial, en el tiempo T, ¿no? N total inicial más delta N por el epsilon. Cuando teníamos una reacción, ¿sí? Cuando teníamos una reacción, teníamos que N total lo podíamos indicar así. Y acá nuevamente, en lugar de poner epsilon de T, podemos reemplazar ahí. Entonces, N total, en el tiempo T, el número total de moles, va a ser igual al número total de moles al comienzo de la reacción
más la variación en el número de moles, es decir, moles de producto menos moles de reactivos, por la diferencia de moles del producto reactivo conocido dividido su número estequiométrico. Bien, de la misma forma, en esta ecuación podemos reemplazar el epsilon de t por la condición conocida. Por ahí podemos medir una condición conocida, ¿sí? Por ejemplo, en una reacción ácido-base podemos calcular la cantidad de ácido que se ha formado, podemos medirla mediante una potenciometría o una volumetría ácido-base, podemos medir la cantidad de ácido formado y con ese solo dato saber cuánto ácido reaccionó, ya podemos saber cuánto hay de cada una de las otras especies, incluyendo el número total de moles. Bien, entonces en el tiempo, en un reactor batch, tenemos eso. Bien, vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos un reactor de flujo, es decir, un reactor que está trabajando en forma continua y en estado estacionario. En un reactor de flujo, la cantidad de corriente que entra es igual a la cantidad de corriente que sale, porque está en estado estacionario, su volumen es constante, su volumen no varía. Bien, entonces, para la especie J no necesariamente la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale, salvo que sea un inerte. Eso lo ven, ¿no es cierto? FJ a la salida va a ser FJ a la entrada más G sub J, que es lo generado por reacción química. Esto es para una reacción para una única reacción o para un conjunto de reacciones. Siempre vamos a tener lo mismo. En la corriente de salida, la cantidad de la sustancia J en la corriente de salida va a ser igual a la cantidad de la especie J en la corriente de entrada más lo que se convirtió o lo que se generó dentro del reactor químico por reacción única o múltiple, depende en cuántas reacciones participe esa especie química. El G sub J lo tenemos como la sumatoria sobre todas las reacciones químicas M de el número estequiométrico de la especie J por la derivada del grado de avance en el tiempo. Bien, cómo va a ir evolucionando el grado de avance en el tiempo, y todo esto para la reacción M, la sumatoria sobre todas las reacciones del número estequiométrico en esa reacción de la especie J por el grado de avance de esa reacción, la variación en el tiempo. Eso es para saber, profe, digamos, lo que se generó adentro del reactor en un determinado tiempo, ¿no? En un determinado tiempo, sí. Sí, porque acá tenemos, si nosotros integramos, vamos a tener la cantidad en un determinado tiempo, por ejemplo. ¿Bien? Ok. Bien. Podemos reemplazar G sub J en la expresión superior para que nos quede que a la salida la especie J va a ser igual que
la especie J a la entrada, más la sumatoria sobre cada reacción química donde participa la especie J, de el número estequiométrico en esa reacción química por el grado de avance en esa reacción química. Bien, el grado de avance va a ser función del tiempo, no va a haber el mismo grado de avance en todo momento, ¿no? No es constante ahora porque estamos en una condición de flujo. Cada una de estas son moles por segundo, por ejemplo. Moles por segundo. Bien. Bien, si queremos hallar el número de moles o la corriente total de salida, F total, bien, para el tiempo t, tenemos que sumar todas las especies J que están dentro del reactor. Entonces tenemos F total, esto es a la salida, no al tiempo t, perdón, F total a la salida es igual a F total a la entrada, más la sumatoria sobre todas las reacciones químicas de el delta N para cada reacción química por dm de E a dt M. Que tenemos ahí. Bien. Si solamente tuviéramos una única reacción química, bien, única reacción química, si solamente tuviéramos una única reacción química, tendríamos que a la salida la especie J va a ser igual a la especie J a la entrada, más, como hicimos antes, esto mismo sin el signo sumatoria. B sub J por dE a dt. No hace falta indicar que es la reacción M porque tenemos una única reacción, no hay otra reacción. Y el número total de moles a la salida va a ser igual al número total de moles por segundo a la entrada, más delta N por, nuevamente, dE a dt. Bien, esto es para todas las especies. Cuánto entra y cuánto sale de cada una de esas especies. Bien, de la misma forma que hacíamos antes con el épsilon, ¿sí? Acá la derivada de E a dt, ¿se ve abajo? Sí. Un poquito más. La derivada. Sí, profe. Bien, de épsilon a dt puede definirse como FA a la salida menos FA a la entrada sobre B sub A. Bien, y podemos reemplazar las derivadas, o cada una de las derivadas, por esta expresión. Por ejemplo, para acá, para esta expresión, tendríamos que F total a la salida va a ser F total a la entrada más delta N sobre B sub A por FA a la salida menos FA a la entrada. Ven ahí lo mismo que hacíamos antes, sabiendo cuánto varía uno de los reactivos o uno de los productos, conociendo el dato para una de las especies químicas, podemos calcular las cantidades totales de moles o podríamos calcular cada una de las
otras especies en particular. Cualquiera de los dos datos. ¿Bien? Vamos a ver si encuentro un ejemplito de esto. A ver. No estoy viendo mucho porque me hice un fondo de ojos a las 7 y todavía no me recupero. Uy, profe, es horrible hacerse fondo de ojo. Sí, sí. A ver. Vamos a hacer, dice. Bien. Dice el problema. Un reactor batch. Profe, ¿estos son los de la guía? Esta es una guía que no sé si la publiqué, pero la voy a publicar. Sí, es Ok. uno de los problemas de la guía. Ah, genial, gracias. Un reactor batch contiene 4 moles de monóxido. Y 1 mol de oxígeno. Bien. Calcular la extensión de la reacción y la composición del reactor cuando la reacción se ha completado. Bien, tenemos monóxido más un medio de oxígeno. Dice la reacción me da CO2. Bien. Cuando la reacción se ha completado. Entonces tengo que, para la especie, la extensión de la reacción, epsilon. Bien, epsilon. ¿A qué va a ser igual? Va a ser a NJ cuando la reacción terminó, vamos a ponerle DT, menos NJ0 sobre B sub J. Vamos de aquel lado. Tengo que, para el monóxido, el B es menos 1. Para el oxígeno, el B es menos 0,5. Y para el dióxido, el B es 1. Bien, ¿recuerdan eso? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el monóxido, tenemos que 4, el epsilon va a ser 4 moles de monóxido. Bien, pero tenemos un mol de oxígeno. Como tenemos un mol de oxígeno, ¿cuántas moles de monóxido van a reaccionar? 1, 0,5, 2, 1. Van a reaccionar 2 moles. ¿Puede ser? Sí, profe. Sobre menos 1. Es igual a... ¿Cuántas moles finales tenemos de oxígeno? 0. ¿Cuántas tenemos al comienzo? Porque el oxígeno es el reactivo limitante. Perdón, no lo dije. Bien, porque hay mucho de monóxido más de la relación estequiométrica. Dividido menos 0,5.
¿Y cuánto es la cantidad de dióxido? Tenemos una molécula menos 0 sobre 1. Bien. Perdón, 2. 2. Pues tenemos que 2 reaccionaron para dar 2. 2 menos 0 sobre 1. ¿Sí? Al revés. Es 2 final menos inicial, que es 4. Y acá lo mismo. Es 1 final. No, este estaba bien. Este lo puse bien. 0 final, 1 inicial. Ahí está. Pero acá estaba mal. Es 2 al final, n de t, menos n de 0, que es 4. 4 moles. Bueno, tenemos que el épsilon es igual a 2, porque esto me da 2 menos 4 menos 2 dividido menos 1, 2. Menos 1 dividido menos 0, 5, 2. 2 dividido 1, 2. Entonces, con cualquier especie tenemos que el épsilon al final de la reacción me da 2. ¿Cuál es la composición del reactor? Bien. ¿Cuál es la composición del reactor? Tengo que calcular los N finales. N monóxido es igual a 2 moles. N dióxido es igual a 2 moles. N oxígeno es igual a 0. Bien. N total es igual a 4 mol. Entonces, tengo que X monóxido va a ser 2 sobre 4, 0,5. X dióxido, 0,5. X oxígeno, 0. Esta va a ser la composición al final de la reacción. ¿Bien? ¿Está? Esto es sencillito como para ir viendo cómo aplicamos los conceptos. Vamos a ver algo un poquito más complejo. Bien. ¿Borramos este? Sí, profe. Sí, profe. Lo que habíamos hecho en el práctico 1. Sí, profe. Bueno, vamos de nuevo a un reactor batch. En este caso, dice que hay reacciones simultáneas. Es decir, que dentro de ese reactor batch tenemos que el monóxido reacciona con medio de oxígeno para dar dióxido. Es la misma reacción que antes. Por otro lado, el carbono reacciona con medio de oxígeno para dar monóxido. ¿Bien? Inicialmente el reactor tiene 4 moles de monóxido, 4 moles de oxígeno, 2 moles de carbono. Al final de la operación, esto es N0. N a tiempo T, tengo 2 moles de monóxido y 2 moles de oxígeno. Encontrar la composición del reactor al final de la operación. La composición. La composición
posición del reactor al final de la operación. Es decir, cuando ya no hay más reacción. Bien. Bueno, ¿qué sucede acá? Acá tenemos dos reacciones, ¿no? Tanto el oxígeno como el dióxido reacciona en cada una de esas reacciones. ¿Qué tenemos? Para la reacción 1, vamos a ponerle 1, 2. Para la reacción 1 tenemos que el epsilon 1 va a ser igual al número de moles finales de monóxido menos el número de moles iniciales de monóxido dividido el B del monóxido, que vale -1. B monóxido. Después vamos a poner que es cada cosa. Y también va a ser igual a N finales de oxígeno menos N iniciales de oxígeno sobre el B del oxígeno en esa reacción. Bien. Para la reacción 2, tengo que la coordenada de reacción va a ser los N finales de monóxido menos los N iniciales de monóxido sobre el B del monóxido. Y por otra parte, tenemos que N totales de oxígeno menos N0 de oxígeno sobre el B del oxígeno. ¿Está? Otro dato es que tenemos 2 moles de carbono. Esos datos van a servir para ver cuál es el final de la reacción. Aquí, el epsilon de la reacción 1, para la reacción 1, vamos a ver qué es cada uno de los datos. N0 para el monóxido son 4 moles. NF del monóxido son 2 moles. N0 del oxígeno, N0 del oxígeno son 4 moles. Y N final T del oxígeno 2 moles. Esto es para todo el ¿cómo se llama? Para todo el reactor. Bien. Para la reacción 1 tenemos que BCO va a ser -1, B oxígeno menos 0,5. Para la reacción 2, Profe, vamos a tener que BCO es igual a 1 positivo y B oxígeno es igual a menos 0,5. Bien. Bien ahí. ¿Lo ven? Estas dos reacciones se producen simultáneamente. Entonces, en la reacción 1,
nosotros tenemos que N totales de monóxido menos N iniciales de monóxido sobre BC0. Ahora, los moles de monóxido van a ir cambiando según esta expresión. Bien. Fíjense que en esta reacción se produce monóxido. En esta se consume monóxido. Entonces, en esta reacción vamos a tener que el número total para el monóxido va a ser BC0, N inicial, N0, N0 de monóxido más BC del monóxido por epsilon 2. Esto es para la reacción 2. Bien. En la reacción 1 tenemos NT de monóxido. Bien. Y N0 de monóxido. Fíjense que NT de monóxido varía en ambos. Acá se consume y acá se produce. ¿Sí? Entonces, al final de la reacción, tenemos que 2 moles de carbono van a haber reaccionado con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de monóxido. Y acá tenemos que 2 moles de carbono con 1 de oxígeno para dar monóxido. Acá tenemos que, es decir, que acá gastamos 1, nos quedan 3. 3 alcanza para 6. Este es el reactivo limitante, pero tenemos 4 y 2, 6. Bien. Entonces me quedan 2 moles de monóxido y 2 de oxígeno. ¿Pueden ver la relación? Aquí se va consumiendo el monóxido que se vuelve a utilizar acá. ¿Bien? ¿Está? Entonces tenemos las moles iniciales de monóxido más lo que se ha producido acá. Con las moles iniciales de monóxido, que son 4, reaccionan 2 de oxígeno y me dan dióxido. ¿Sí? Los 2 moles de carbono pueden reaccionar con 1 de oxígeno y me dan monóxido, que vuelve a reaccionar con oxígeno y me da dióxido de nuevo. Ahora la reacción no ha sido completa. ¿Por qué? Porque han quedado 2 de monóxido y 2 de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es el épsilon en cada uno? ¿Sí? Lo calculamos. Para ambas reacciones tenemos que... ¿Cuánto daría esto? Tienen hecho 4 menos 2. No, 2 menos 4. Perdón. 2 menos 4 sobre 2 menos 4 para el oxígeno sobre menos 0,5. ¿Cuánto tendríamos? Menos 2 tendríamos... 4. 4, profe. Bien. Esta sería para el oxígeno también 2 menos 4 sobre menos 0,5. Bien. También sería 4 positivo. 4 positivo. Con el oxígeno podemos calcular los grados de avance de cada una de las reacciones.
Ahora, pero acá me faltó algo, perdón. ¿Puedo limpiar un poquito acá o pasamos allá? Sí, profe. Lo que tenemos que plantear es que para el oxígeno, el número final de moles de oxígeno va a ser el número inicial de moles de oxígeno más, para cada reacción, sería menos 0,5 por epsilon 1 más menos 0,5 por epsilon 2. Y para el monóxido tenemos el número inicial de monóxido menos o más menos 1 epsilon 1 más 1 por epsilon 2. Bien, allá me olvidé de... Es decir, que todavía esto no lo podemos calcular. Todavía no sabemos cuánto es epsilon 1 y epsilon 2. Pero aquí me queda un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto es 2, ahí se ve. Sí, profe. Vamos a escribir allá al costado. Eso es el número al final de oxígeno 2, el número inicial de oxígeno 4, menos 0,5 epsilon 1 menos 0,5 epsilon 2. Acá tengo 2 es igual a 4 menos epsilon 1 más epsilon 2. Y ahora sí vamos allá. Entonces tengo de la ecuación de arriba, tengo que 0,5 epsilon 1 más 0,5 epsilon 2 es igual a 2. Queda todo negativo, lo paso todo a positivo. La de abajo que epsilon 1 menos epsilon 2 es igual a 2. Acá también le cambio el signo. Bueno, puedo resolver esto multiplicando la de arriba por 2 y restando la de abajo. Si multiplico la de arriba por 2, me va a quedar que epsilon 1 más epsilon 2 es 4, y epsilon 1 menos epsilon 2 sigue siendo 2. Si sumo las dos ecuaciones, elimino epsilon 2 y me queda que epsilon 1 es igual a 3, porque 4 y 2, 6, 2 epsilon 1 igual a 6, epsilon 1 igual a 3. Y si resto, se me desaparece epsilon 1 y me queda 2 epsilon 2 igual a 2, o sea que epsilon 2 igual a 1. Igual a 1. Bien. Eso sería lo que me queda con los epsilon. Ahora, vamos a plantear para cada una de las ecuaciones. Epsilon 1, epsilon 2, 3. Tenemos 1, 2, 3, 4 especies. Para el monóxido tenemos la cantidad inicial. Vamos a ponerlo primero en letra y después lo pasamos a número. N para el monóxido, en el
finales, en el tiempo t, va a ser N para el monóxido iniciales, más B del monóxido en la reacción 1 por E1, más B del monóxido en la reacción 2 por E2. Entonces, inicialmente teníamos 4, más. En la reacción 1 tiene menos 1. Epsilon 1 vale 3. Más. En la reacción 2 tiene 1 y epsilon 2 vale 1. Entonces tiene 4 menos 3, 1, más 1, 2 moles. Que es lo que nos dice el problema al final. O sea que este está. Para el oxígeno total tenemos N oxígeno inicial más B oxígeno en la reacción 1 por E1 más B oxígeno en la reacción 2 E2. Y eso es igual, a ver, tenemos 4 más menos 0,5 por 3 más menos 0,5 por 1. Acá tengo menos 4, serían 8 medios, tengo 5 medios, menos 1 medio, 4 medios, 2. 2 moles. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver ahora el carbón y el dióxido. N de dióxido finales va a ser N iniciales más B del dióxido en la reacción 1 por E1 más, bueno, no hay dióxido en la reacción 2, pero lo vamos a poner igual. Después ponemos un 0. Dióxido 2 E2. Y esto es igual a, inicialmente hay 0 de dióxido más el B del dióxido es 1 por epsilon 1 es igual a 3 más 0 por 1. Bien, y esto me da 3 moles. Para el carbono, en el carbono tengo N inicial de carbono más B carbono en 1 por E1 más B carbono 2 por E2. Igual. El carbono tenemos 2 moles más. El B para la reacción 1 es 0 por 3 más el B para la reacción 2 es menos 1 por 1, es decir, 2 menos 1 me va a quedar 1 mol. Aquí voy a tener 2, 4, 7, 8 moles. 8 moles. Bien. Si tengo 8 moles, tengo que el X del monóxido es 2 sobre 8 igual 0,25. El X del oxígeno es 2 sobre 8 igual 0,25. El X para el dióxido es 3 octavos y el X para el carbono es
1/8. Bien. En el punto B dice la porción de oxígeno que reaccionó en cada reacción. Fíjense que han reaccionado de oxígeno 2 moles. Bien. ¿Cuánto reaccionó en cada uno? Si acá de las 2 moles de carbono reaccionó una sola mol, ¿sí? Un mol de carbono, medio de oxígeno. Acá reaccionó medio mol de oxígeno. La otra, y un mol y medio en esta otra reacción. Esa es la relación, un mol a medio mol. Y acá de carbono reaccionó uno solo. Entonces, en esta reacción vamos a tener que reaccionar media mol de oxígeno, 0,5, y en esta reaccionó 1,5, que es como habíamos puesto al principio. Bien, 0,5 por 3, 1,5, 0,5 por 1, 0,5. Vamos a ver. Punto B. ¿Cuánto reaccionó de oxígeno en cada reacción? ¿Cuánto reaccionó de oxígeno en cada reacción? En la reacción 1 tenemos que N de oxígenos al final va a ser menos N oxígeno inicial sobre B sub J para la reacción 1, vamos a ponerle acá, más N oxígeno final menos N oxígeno inicial sobre BJ para la reacción 2. Todo eso es igual a 2 moles de oxígeno. Bien. ¿Está? Esto es el epsilon 1. Esto es el epsilon 2. El epsilon 1, el epsilon 2. Pero me faltó por la cantidad de cosas, ¿no? A ver, no lo expresé bien. N al final menos N inicial sobre BJ, en el final menos N inicial sobre BJ. Esto me da 2. Tengo BJ, tú y tengo que, ¿dónde pongo el epsilon? Vamos a poner así. Este es epsilon 1 y este es epsilon 2. Igual a N de oxígeno menos N oxígeno de 0 sobre B sub J. Ahí está mejor expresado. El epsilon 1 es igual a esto. Lo de arriba es delta N oxígeno. Delta N oxígeno. Delta N de oxígeno, es decir, oxígeno inicial menos oxígeno final menos oxígeno inicial, va a ser BJ epsilon 1. Aquí, delta N oxígeno va a ser BJ epsilon 2. Bien. Esto es igual a menos
0,5 por 3, y esto es igual a menos 0,5 por 1. Entonces aquí vamos a tener menos 1,5 y aquí vamos a tener menos 0,5. Ahí está. En total, el delta N del oxígeno es menos 2. Menos 1,5 menos 0,5, ya que de 4 pasa a 2. Bueno, mañana vemos un poquito de lo que es independencia, reacciones linealmente independientes, cuando tenemos más de una reacción, y cuando tenemos reactivo limitante, vemos reactivo limitante y vemos reactivo en exceso. Cómo determinar cuál es el reactivo limitante y cómo determinar cuál es el reactivo en exceso. Cuando tenemos obviamente más de una reacción. Bien. Por hoy los dejo. ¿Sí? Ok, Bueno, profe, profe. gracias. Bueno, profe. Iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, igual ahora sube la teoría, ¿no? Al campus, dijo. Ahora voy a intentar subirlo, sí. Ah, bien. Sí, sí. Bien, bueno. Bien, porque estaba medio pesado el aula virtual, el campus. Pero voy a intentar subirlo. Ok. Bien. Ok, bueno. Bueno, profe. profe. Bueno, Muchas gracias. chao, Chao, chao. profe. Que Chao, tenga gracias. Chao, buena profe, gracias.